Bienvenidos a Nocturnia, relatos de la noche, el umbral donde lo invisible toma forma y lo cotidiano se transforma en presagio. Hoy te contamos una historia donde el silencio pesa más que el miedo, y donde la tierra parece guardar un secreto que nunca quiso ser descubierto. Esta es la historia de un hombre solo, una granja vieja, y un campo de maíz que no ha dejado de mirar desde hace décadas. Si disfrutas de las historias que te acompañan cuando todo está en calma y algo dentro de ti sospecha que no deberías estar solo, suscríbete y activa la campanita, porque en Nocturnia, cada noche, es una invitación a mirar hacia la oscuridad, esto es. Los perros del maíz, la casa crujía con el viento. No de manera dramática ni cinematográfica, sino como lo hacen las cosas viejas que han pasado demasiado tiempo en silencio. Las vigas emitían un leve lamento, una especie de murmullo de madera seca que Howard apenas notaba ya. Había vivido lo suficiente en esa granja para que los sonidos dejaran de ser advertencias y se volvieran parte del paisaje. Howard tenía 63 años, pero el rostro parecía llevar el doble. La piel curtida por el sol y la tierra, los surcos profundos de quien ha trabajado más de lo que ha dormido. Vivía solo desde hacía 5 años, desde que Marion murió en aquella primavera silenciosa, sin tormenta, sin aviso. Una tos seca, 2 semanas, y luego solo tierra sobre tierra. Desde entonces, la casa era más grande. Demasiado, la granja estaba a las afueras de Larksfield, Kansas. Un pueblo que no aparecía en todos los mapas, y del que nadie hablaba si no era para referirse al maíz. En el pasado, Howard se burlaba del cliché, Kansas, maíz, tormentas y espantapájaros. Pero después de perder a Marion, dejó de tener ganas de reírse de cualquier cosa. Cada mañana comenzaba igual. Café negro, sin azúcar. Un vistazo largo al campo desde el porche. Y luego, la caminata. Caminaba siempre hasta la curva del campo, donde la tierra parecía agrietarse por el calor, y luego regresaba. A veces hablaba solo, como para comprobar que su voz aún existía. A veces escuchaba algo, una especie de murmullo, como si el viento rozara los tallos con un dedo largo y húmedo. Ese año el maíz había crecido raro. Más alto, más denso. Como si no hubiese espacio entre una planta y otra. Howard lo había notado desde el inicio de la temporada, pero no dijo nada. No había nadie a quien decirle, en realidad. Y no era supersticioso. No en el sentido común. Pero algo en esa densidad vegetal lo ponía nervioso. Una noche de julio, mientras preparaba los frijoles en la estufa de leña, el zumbido comenzó. Al principio pensó que era una abeja atrapada en la ventana. Pero luego se dio cuenta, no venía de dentro. Venía de la tierra. No era un sonido agudo. Era como un ronquido grave y constante. Como si algo debajo del campo estuviera despertando. Apagó la estufa y se quedó quieto. El zumbido continuó por 2 minutos. Luego cesó. No volvió a oírlo en toda la noche. A la mañana siguiente, al caminar por el campo, encontró las huellas. No eran humanas. Tampoco eran de animal que él conociera. Eran hondas, como garras anchas, separadas de forma simétrica. Pero lo que más lo perturbó fue la dirección, todas se dirigían hacia su casa. Y luego, desaparecían. Howard no era un hombre fácil de asustar. Había enfrentado tornados, incendios, muerte. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no caminó hasta la curva. Dio media vuelta y regresó antes de que el sol tocara el centro del cielo. Pasaron 3 días sin zumbido. Pero en la cuarta noche, volvió. Esta vez fue más largo. Y con él, un olor. El olor era húmedo, rancio, como tierra empapada mezclada con algo orgánico, podrido. Entraba por las ventanas, por debajo de la puerta. Howard cerró todo, incluso selló con cinta los marcos de las ventanas. Pero seguía ahí, como si el olor no necesitara entrar porque ya vivía dentro. Recordó entonces algo que había escuchado de niño. Un cuento viejo, de su abuela. Ella hablaba de los perros del maíz. Criaturas que no eran ni bestias ni hombres. Algo que se arrastraba entre las raíces, que solo salía en noches húmedas y que siempre olía a podredumbre. Se reía de eso cuando era joven. Pero ahora, no sonaba tan gracioso. Las huellas volvieron a aparecer. Siempre de noche. Siempre rodeando la casa. Una mañana, encontró una marca en la puerta trasera. No un rasguño.
Era como una quemadura, una línea negra que olía igual que el zumbido. No entendía cómo podía oler una línea, pero era real. Comenzó a dormir con una escopeta al lado. No era para los perros del maíz, claro. Era para él. Por si la locura se volvía demasiado fuerte. Howard sabía distinguir entre miedo y delirio. O eso creía. Un día, caminando entre las hileras, escuchó algo distinto. No era el zumbido. Era una respiración. Lenta, profunda. Como si algo muy grande durmiera bajo los tallos. Se detuvo en seco y contuvo la suya. El sonido cesó. Y entonces, el maíz se movió. No fue un viento. No hubo brisa. Pero las hileras se abrieron como si alguien caminara entre ellas, lento, pesado. Howard no esperó a ver qué era. Corrió. Tropezó 2 veces, se arañó el rostro, pero no paró hasta llegar a casa. Cerró la puerta, atrancó las ventanas. El zumbido comenzó esa noche más fuerte que nunca, duró horas. Vibraba en el piso, en las paredes. Lo sentía en el pecho, como si le susurraran desde el estómago. No pudo dormir. No quiso. A la mañana siguiente, decidió hacer algo. Preparó el camión. Puso lo poco que le quedaba en una bolsa. Llamó al único vecino que vivía a 5 kilómetros. No respondió. No había señal. No funcionaba la radio. Ni siquiera la vieja televisión de antena que tenía en el cuarto. Cuando salió de casa para intentar arrancar el camión, el campo lo esperaba. Silencioso. Pero distinto. Las hileras de maíz se habían reordenado. Donde antes había un claro, ahora había una muralla vegetal. Como si el campo cambiara de forma mientras dormía, el camión no encendió. Howard se sentó en el asiento, en silencio. No lloró. No maldijo. Solo dejó que sus ojos se clavaran en el horizonte. Donde el maíz respiraba. Donde los tallos parecían inclinarse hacia él. Esa noche no encendió la luz. Se sentó en la cocina, con la escopeta en el regazo. El zumbido no tardó en llegar. Pero esta vez, no se sintió amenazante. Se sintió familiar, como si lo hubiera estado escuchando desde siempre, y afuera, entre las sombras del maíz, algo esperaba. Howard dejó de contar los días. No fue una decisión consciente. Simplemente, una mañana se levantó, miró el calendario colgado en la pared junto a la cocina y notó que el mes aún decía julio, aunque sabía que el aire había cambiado. Algo en el sol, más oblicuo, menos ardiente, le decía que ya no era verano. Oh, si lo era el final de uno que nunca se sintió del todo real. Comenzó a escribir en un cuaderno. No pensamientos, no memorias. Solo frases. Palabras sueltas. Notas sin sentido. Raíz profunda. Ceniza en el agua. Viento sin voz. Lo hacía cada vez que el zumbido regresaba, como si las vibraciones dictaran desde abajo, desde un idioma que no entendía pero que su mano traducía sola. Las palabras no eran suyas. O eso empezó a pensar. Su letra, sí. Pero el contenido era como sueños que no recordaba haber soñado. A veces despertaba con la mano manchada de tinta. Una madrugada encontró páginas arrancadas. Las cenizas de esas hojas estaban en el fregadero, la escopeta seguía cargada, junto a la silla de la cocina. Pero ya no se sentía como protección. Era un símbolo. Una especie de tótem que recordaba quién había sido alguna vez, un hombre que creía en lo práctico, en lo tangible. Un granjero que arreglaba tractores, que entendía el tiempo por la forma en que olían las nubes. Ahora, todo olía igual. Tierra mojada, carne vieja, raíces rotas. Una tarde, al caminar sin rumbo entre el campo, porque el sendero habitual había desaparecido bajo nuevas hileras de maíz, encontró algo. Era un pozo. Uno que no recordaba haber cavado, y que no figuraba en ningún plano. No era profundo, pero sí ancho. No tenía bordes ni tapa. Era solo un agujero oscuro, donde no se oía eco cuando lanzaba una piedra. Lo visitó 3 veces. Cada vez, el zumbido aumentaba en su pecho, como si su corazón respondiera al ritmo de lo que dormía abajo. La tercera vez se sentó junto al pozo y se quedó horas. El sol cruzó el cielo.
Y cuando cayó la noche, no se movió. El zumbido no era molesto. Era compañía. Era una vibración que hablaba sin palabras. Y Howard entendió, o creyó entender, que algo bajo la tierra lo recordaba. Como si su presencia allí no fuera accidental. Esa noche soñó con Marion. Pero no era la Marion que había muerto, ni la de su memoria. Era una figura sin rostro, hecha de tierra y piel, que lo miraba desde el borde del campo. No hablaba, pero su presencia era más clara que cualquier voz. Señalaba hacia el maíz. Y detrás de ella, los tallos temblaban. Howard se despertó llorando. Hacía años que no lloraba. Le temblaban las manos. Pero no de miedo. Era otra cosa. Una tristeza que no tenía origen. Una pérdida sin forma. Pasaron más días. O noches. Ya no encendía luces. La electricidad funcionaba cuando quería. La radio, también. Pero siempre, justo antes del zumbido, todo se apagaba. Como si la casa supiera que debía guardar silencio. Los animales del bosque no volvían. Ni ranas, ni aves. Ni coyotes. Solo los cuervos seguían viniendo. Uno, en particular, se posaba en el tejado todas las tardes. No graznaba. Solo observaba. A veces, Howard le hablaba. Le contaba cosas sin importancia. Como que había vuelto a ver el pozo. O que había soñado con raíces que se enroscaban en su garganta. El cuervo inclinaba la cabeza. Y Howard sentía que entendía. Más de lo que debería. Una madrugada, Howard caminó dormido. Lo supo por las marcas de sus botas, embarradas hasta la rodilla, y por el rastro de maíz seco que encontró dentro de la casa. También por la tierra bajo sus uñas. Esa mañana se miró al espejo y se vio distinto. No más viejo. Solo, más parecido al campo. Se duchó, pero el olor persistió. Tierra húmeda. Madera podrida. Y algo más. Algo que no tenía nombre. Esa noche, soñó con el pozo. Pero no era él quien miraba dentro. Era Marion. Su figura, difusa, pero vestida como el día que la enterraron. Miraba hacia abajo, y luego giraba la cabeza. Sus ojos eran dos cuencas oscuras, pero de su boca salían raíces. Se despertó gritando. Pero el grito no fue suyo. Era el zumbido, en una frecuencia nueva. Una que imitaba la voz humana. Una que se colaba entre sus huesos. Howard se levantó, cruzó la casa, abrió la puerta trasera, y caminó hacia el campo. No encendió linterna. El maíz lo recibió como si lo reconociera. Los tallos se abrían ante él. No había viento, pero todo se movía. Como si el campo respirara con su propio pulso. Llegó al pozo. Miró dentro. Y por primera vez, no sintió miedo. Solo una certeza: no estaba solo, y nunca lo había estado. Howard ya no soñaba. O, si lo hacía, los sueños se deshacían en su garganta al despertar. Lo único que conservaba eran sensaciones, un peso húmedo en el pecho, el sonido del maíz respirando, y esa voz que no era voz, que lo llamaba desde lo profundo con una paciencia sin tiempo. Había dejado de comer. No por decisión, sino porque la comida sabía a tierra. Todo. Incluso el agua. Un día, al llenar un vaso, vio motas flotando como si la tubería trajera sedimentos del subsuelo. Pero cuando encendió la luz para revisarlo, el vaso estaba vacío. La casa crujía en la noche. No por el viento. El maíz impedía que el viento soplara con fuerza. Era un crujido interior, como de madera hinchada por humedad antigua. O como si algo reptara entre las paredes. Algo sin prisa. Una tarde, al afeitarse, notó una línea oscura bajo su piel. No era una vena. Era más gruesa. Como una raíz. Tocó la zona, y un dolor sordo respondió, como si al presionar hubiera activado algo. El zumbido volvió, más claro, casi musical. Desde ese momento, dejó de mirarse al espejo. El cuervo seguía llegando. Ahora se posaba más cerca. En la baranda del porche. Howard sentía que su presencia era una constante, como si el animal marcara los días en los que aún era humano. Una noche,
mientras escribía en la mesa, notó que sus dedos se movían sin control. No era escritura automática. Era otra cosa. Su mano parecía seguir un patrón, como si imitara algo que no era lenguaje. Un dibujo. Algo circular, lleno de líneas. Al final, rompió la hoja y la quemó, pero al día siguiente, el mismo dibujo estaba tallado en el marco de la puerta, las raíces se marcaban cada vez más. En sus piernas, en sus brazos. En sus sueños, Marion ya no lo miraba desde lejos. Se acercaba. Se inclinaba sobre él. Y sus ojos, ahora llenos de tierra, le pedían que regresara al campo. Una madrugada, encontró tierra en su cama. Húmeda. Con olor a pozo. Esa noche no durmió. Solo escuchó. Y entendió que lo que había debajo no buscaba salir. Buscaba ser recordado. Howard caminó por última vez hacia el campo antes del amanecer. No llevaba ropa. No llevaba miedo. Solo el zumbido, que ya era su respiración. El maíz se abrió ante él. El pozo estaba donde siempre. Pero esta vez, había algo distinto. El borde, antes de tierra, estaba rodeado de tallos nuevos, blancos, casi translúcidos. Como si algo del interior hubiera empezado a crecer hacia afuera, se arrodilló frente al pozo. Dentro no había oscuridad. Había un reflejo. Su rostro, cubierto de líneas negras, como raíces bajo la piel. Sonrió. Por primera vez, comprendió, el zumbido lo abrazó. No hubo caída. Solo una fusión. Como si siempre hubiera sido parte de eso. Como si su carne, sus recuerdos, su duelo, fueran solo una forma temporal de algo más antiguo. Cuando el sol salió, el pozo estaba vacío, pero desde entonces, en el campo, crecen tallos distintos. Blancos. Silenciosos. Y todas las noches, un cuervo se posa sobre la cerca, a esperar. Gracias por escuchar Nocturnia. Si esta historia te acompañó en la oscuridad, suscríbete y comparte, porque cada noche puede ser la próxima invitación a mirar hacia la oscuridad.